Te damos las gracias por acompañarnos en un episodio más de la Biblia a la Vida. Para nosotras siempre que estamos por aquí es una gran alegría, es un gozo y yo sé que podemos sonar repetitivas. Si ya tú tienes mucho tiempo Sí. escuchando el podcast, tú dices, sí, ellas van a decir que están contentas, pero es que es verdad, es verdad. No podemos decir, hoy estamos tristes. Sí, hoy Eso una sería vez como... más nos trae pesar estar... No, no, no. No, porque no es verdad tampoco. Tampoco sería cierto, pero la realidad es que cada oportunidad Ay, sí. de estar aquí en este podcast es un gran gozo. gozo para nosotras y amaríamos el poder conocerlas, estar con ustedes, Ay, conocer sí. sus historias, pero bueno, Oír sus mientras tanto, oír testimonios. sus testimonios de qué Sí. Dios ha hecho en su vida y Ay, quizás sí. es algo que no podemos escucharlo en persona, pero quizás pudiera tener la oportunidad, si lo estás viendo a través de YouTube, comentar algo ahí, ¿verdad? Y Claro. dejarnos saber De lo qué que Dios hizo. Exactamente, qué Dios está haciendo Nosotras. contigo. Y Exacto. también cómo nosotras pudiéramos orar por ti. Amén. Y es una manera que aunque estás lejos, pues podemos sentirnos un poquito más cerca ahí contigo. Así es, Patricia, y hoy nos vamos al capítulo 7 de Eclesiastés. Estaremos Vamos avanzando ya casi terminando, en la Increíble. recta final. Y este es un capítulo donde se resalta de forma especial la soberanía de nuestro maravilloso Amén. y gran Dios, quien es el que quita y el que da. Por eso queremos resaltar su soberanía, porque Él es el que quita y el que da. Y la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, describe a un Dios como un ser soberano. Y cuando pensamos en la palabra soberanía, tenemos que entender que al Dios ser soberano quiere decir que Él tiene el absoluto derecho de hacer todas las cosas conforme a su buena voluntad. No dejemos de lado buena voluntad, Amén. porque todo lo que Él hace, aunque a nosotros no nos parezca, es totalmente bueno. Y mira cómo Pablo resalta y habla de ese soberano Dios en 1 de Timoteo 6:15. Él lo llama así, el bienaventurado y único soberano, el Rey de Reyes y el Señor de Señores, ¿verdad? Y ese soberano Dios es el autor de nuestras risas, pero también es el autor de nuestras lágrimas. Él es el autor de nuestros momentos, etapas, vida de prosperidad, pero también es el autor quien permite todas nuestras adversidades y de eso queremos hablar. Pero aclaremos desde ya, Patricia, porque es importante entender que Dios no es autor de pecado. Él no hace que nosotras pequemos, no nos impulsa a pecar, ni Él mismo planea algo pecaminoso para sacar de nosotras lágrimas, para que nosotras vivamos momentos de adversidad y aprendamos la lección. Ese no es el corazón de Dios. Él permite estas cosas con un propósito y Él sabe hasta dónde nuestro corazón necesita ser quebrantado para poder producir su imagen en nosotros. Dios no es autor de pecado, déjame reforzar eso, y la palabra de Dios dice, además de que Él no es pecador, que no es autor de pecado, ni obviamente no peca, que Dios es completamente amor. Entonces, cuando tú juntas esas dos cosas, un Dios que no es autor de pecado y un Dios que es totalmente amoroso, tú puedes comenzar a ver tus lágrimas y tus risas de una forma totalmente diferente. Con una perspectiva distinta. Y con ese tema, Charvela, de Dios como este autor o el Dios que está en medio de nuestras lágrimas y nuestras risas, y viéndolo ahí a través del libro de Eclesiastés, el capítulo 7, que es donde estamos ahora mismo, con relación a las lágrimas, Charvela, nosotros podemos ver que una de las formas donde el Señor nos moldea más intensamente conforme a su carácter es la aflicción. Ay, sí. La aflicción tiene este poder de alguna manera de moldearnos conforme al carácter de Cristo, de sacar de nosotros, de formar. Y no es inmediatamente, porque a veces uno piensa, bueno, si llegó la aflicción, inmediatamente voy a ser transformada. Porque no es magia que hace la aflicción. Cuando yo tengo una disposición de ver mi corazón y de dejar que el Señor me moldee y responder en obediencia, ahí es donde pasa eso. Pero cuando yo me voy endureciendo, no termina pasando eso necesariamente en ese momento. Entonces, no es que la aflicción es mágica, es la disposición de mi corazón en medio de ellas y aún en medio de nuestras lágrimas, esas lágrimas que botamos por dolor, porque lágrimas en este sentido que estamos hablando ahora, Charvela, son lágrimas que vienen porque
que estoy enfrentando una situación difícil, porque lo que me está pasando ahora mismo me causa dolor. Y nosotros vemos una y otra vez a lo largo de los salmos cómo se habla de lágrimas como el alimento de día y de noche. Salmistas en situaciones complicadas donde las lágrimas han sido su constante una y otra vez, porque la presencia del dolor está ahí. Y eso es una realidad en este mundo caído que nos recuerda Eclesiastés. Y algo importante con esto es que ninguna de nuestras lágrimas cae en despropósito. No hay una sola lágrima que haya sido derramada que Dios no tenga propósito en ella y Dios no haya tenido cuidado en ella. Yo quiero leerte este Salmo, capítulo 56, verso 8, porque es una verdad tan hermosa. Y yo quiero pedirte que en la medida en la que tú lo escuchas o lo lees ahí en tu Biblia, tú también, tú permitas que la verdad de este salmo cautive tu corazón en la situación en la que tú estés ahora. Porque escucha lo que dice. Tú has tomado en cuenta mi vida errante. Pon mis lágrimas en tu frasco. ¿Acaso no están en tu libro? Qué hermoso es esta idea de que el salmista le está diciendo al Señor, mis lágrimas, ponla en tu frasco donde tú tienes las lágrimas de los tuyos, las lágrimas de tu santo, ponlas ahí en ese frasco. Y la idea aquí es como que mis lágrimas no han caído al cielo sin que nadie las vea. Así es. Aún en esos momentos donde lloramos sola, donde nadie más nos ve, donde nuestras lágrimas mojan la almohada y pensamos que nadie más está ahí, nadie más tiene idea del dolor que estamos experimentando, tenemos a un Dios que ve nuestras lágrimas y las guarda en su frasco. Él no ignora nuestro dolor, Él no ignora nuestras lágrimas, Él está ahí en medio de cada una de ellas. Y mira cómo el autor Charles Swindoll lo dijo en uno de sus libros, te voy a leer esta frase, dice, si todo lo que tuviéramos en nuestras manos fuera bendición, todos caeríamos de frente. Así que el Señor balancea las bendiciones en nuestras manos con cargas en nuestros hombros. Eso ayuda a mantenernos firmes y en la medida que nos vamos rindiendo a Él, puede formar nuestras cargas en bendiciones. Aún en medio de la aflicción, Dios está ahí, Dios está trabajando, Dios está obrando. Él no ignora el dolor, pero Él va formando en nosotros ese carácter de Cristo, su imagen ahí en nosotras. El trabajo de Dios o la tarea que Él tiene en mente no es hacernos felices, sino santos. Y a veces eso requiere lágrimas. Bueno, y vayamos a uno de los versículos que encontramos en este capítulo 7. Y de hecho, Patricia, es uno de los versículos que Chacho, mi esposo como pastor, es el que más usa en funerales. Cuando a él lo llaman a tener una reflexión en un funeral, él le encanta irse a este versículo porque habla mucho de la realidad de nuestros días y de nuestra vida. Mira lo que dice del verso 2 al 4. Mejor es ir a una casa de luto que ir a una casa de banquete, porque aquello es el fin de todo hombre, y al que vive lo hará reflexionar en su corazón. Mejor es la tristeza que la risa, porque cuando el rostro está triste, el corazón puede estar contento. El corazón de los sabios está en la casa de luto, mientras que el corazón de los necios está en la casa del placer. Y es un versículo propicio para hablarnos de tantas cosas acerca de nuestro paso por esta tierra. Y lo primero que nos dice es que es mejor estar en momentos de tristeza porque se aprende más ahí, en momentos donde puede traer a nuestra vida reflexión y usa la situación de un funeral cuando alguien ha muerto y verdaderamente, Patricia, cuando tú estás en el salón donde se está hablando, el féretro y está la familia y hay tristezas y el pastor comparte la palabra de Dios. Es un momento donde los corazones están sensibles y donde la gente, por más apartado de Dios que esté, piensa, aunque sea brevemente, por ese momento seguro que viene, que es el fin de nuestros días. Y la verdad que en esos lugares que son sobrios, que no son como los lugares de fiesta, que es el contraste que hace Salomón, nosotros nos topamos con esa realidad, que algún momento nuestra vida acabará, que enfrentaremos la muerte y nos lleva a pensar, ¿estamos listos para ese momento? Es una pregunta que yo te hago a ti. ¿También estás lista para enfrentar el momento de la muerte donde te vas a topar con tu Creador? ¿Has hecho las paces con tu Señor? ¿Has puesto las cuentas claras, recibido su perdón? ¿Has
aceptado el sacrificio de Cristo, porque son esos momentos donde nosotros tenemos que detenernos y pensar en lo eterno. Mira lo que dice Salmo 90:12. Enséñanos a contar de tal modo nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Y ciertamente, nosotros necesitamos esos momentos de pausa donde nosotros pensemos, bueno, yo llegaré ahí un día. Y esos momentos tristes pudieran tornarse, Patricia, en momentos de bendición, porque es el momento donde yo reflexiono de mi condición espiritual y donde yo puedo decir, estoy mal, y donde Dios me puede ayudar y levantar mi mirada y hacia Él, y donde yo puedo inclinar mi corazón y rendirme a los pies de mi Señor. Así que esos momentos de lágrima son buenos en casi todos los momentos. No voy a decir que yo quiero llorar la vida entera, pero confiemos en el Dios de amor, que es el que permite esos momentos de lágrima para nuestra reflexión, como lo dice ahí esta porción. Amén, así es. Así como Salomón nos habla de los momentos de lágrima, de los momentos de tristeza, también nos habla de los momentos de alegría, porque esos momentos también están presentes en nuestra vida. Y son dados por Dios. Y son dados por Él. Y Salomón mismo dice, alégrate en el día de la prosperidad. O sea, hay un llamado a que nosotros podamos alegrarnos en la medida en la que Dios nos va bendiciendo y en el medio de la alegría también. Y aún esa alegría, Charbel, es usado por Dios. Así es. Porque Dios trabaja en nuestras vidas de todas las formas posibles. En medio de las lágrimas, en medio de la alegría, nosotros podemos ver el obrar de Dios. Y esto nos lleva a recordar también cuando estemos en esos momentos de gozo, de alegría, aquellas cosas que nos producen placer, que sentimos como que te llena el corazón. Necesitamos recordar que todo viene de Dios. Amén. Eso no se nos debe olvidar porque no es algo que yo me he ganado. Y Santiago 1:17 nos lo recuerda cuando nos dice, toda buena dádiva y todo don perfecto viene de lo alto, desciende del Padre de las luces, en el cual no hay cambio ni sombra de variación. Ya sea una habilidad que tengamos, un don que Dios nos haya dado, ya sea salud de la que nosotros estemos gozando en estos momentos, oportunidades económicas, oportunidades de descanso también, viajes, salidas, todas esas bendiciones vienen de la mano de nuestro Señor porque al final Él es el dueño de todo. Todo le pertenece a Él y todo lo que nosotros tenemos ha venido de su mano y nosotros podemos sí gozarnos y alegrarnos en medio de sus bondades teniendo en mente de que no es nuestro. Teniendo en mente de que no es por nosotros, no es que yo me lo gané, no es que yo lo hice, no es que yo lo logré. Oye, es que mi Dios es demasiado bueno y mi Dios es tan bueno que decidió extender su mano para bendecir mi vida de esta manera. Y entonces yo veo eso, yo me alegro, yo me gozo y yo vengo con un corazón agradecido. Así es. Señor, gracias, gracias. Y esto es una cosa, Charvela, que nosotros tenemos que entrenar nuestra mente. Porque este pecado que nosotras tenemos y este orgullo que tenemos adentro, se le hace muy fácil atribuirse lo que no le corresponde. Así es. Tú logras hacer algo y te sale bien y algo de ti piensa y tú dices, wow, pero jeje, qué bien lo hice. Óyeme, pero me quedó bien el asunto. Aún, Charvela, hasta una comida. Una comida que nos quedó bien, que quedó buena y tú te sientes como orgullosa. Oye, no. Gloria a Dios por eso, porque Él dio la habilidad, porque Él proveyó para que tú pudieras tener para cocinarlo. O sea, de su mano viene absolutamente todo. Entonces nosotras, Él es el Dios que está en medio de nuestras risas también. Él es el Dios que está en medio de nuestras alegrías. Él quiere que nosotros disfrutemos ciertamente, que disfrutemos en Él, reconociendo que su mano es la que se extiende para dar. Y entonces extendiendo nuestra gratitud a Él, pero también con algo más, Charvela, y es con el deseo de compartir aquello que Él nos ha dado. Dios no me bendice para que yo engorde, para que yo me lo quede todo para mí, para que yo lo acumule todo, para que yo lo guarde. No. Dios me bendice para yo extender mi mano, así como Él me da a mí. Yo puedo hacer lo mismo con otro. Claro. Y yo tengo una habilidad de que cocino bien. Invito a otros a comer en mi casa y disfrutar de ese don que Dios me ha dado. Yo tengo una casa grande que el Señor me ha provisto. Yo soy hospitalaria. Yo abro las puertas de mi casa para que otros puedan quedarse ahí también. No sé, de cualquier forma que Dios haya bendecido tu vida, que podamos extender nuestras manos y dar de aquello que Él nos ha dado también.
Y Dios no nos tiene que dar nada. Si tú te Así pones a es, pensar, Dios claro. no nos debe nada a nosotros. Todo es por pura gracia. Y en su soberana voluntad, Él decide darnos cosas con un propósito en mente específico para nosotras. Pueden ser lágrimas, pueden ser risas, pero detrás de eso Dios tiene un propósito. Y recordemos el verso 14 de este capítulo 7 que dice lo siguiente: alégrate en el día de la prosperidad y en el día de la adversidad considera, Dios ha hecho tanto el uno como el otro para que el hombre no descubra nada que sucede después de él. Y mira cómo lo dice la Nueva Traducción Viviente: disfruta de la prosperidad mientras pueda, pero cuando lleguen los tiempos difíciles, reconoce que ambas cosas provienen de Dios. Recuerda que nada es seguro en esta vida. Y la verdad es que ahora con todo lo que vemos del movimiento de prosperidad y cuando te dicen que esas mentiras no bíblicas que te dicen que cuando llega una adversidad a tu vida no viene de Dios, que Dios no lo permite, que Dios no quiere eso. Hay muchos versículos en la Biblia que nos dicen Dios permite las lágrimas porque Él las usa con un propósito. Nosotros no somos perfectas, ni somos merecedores de todas las cosas que nos pasan por la mente. Dios es quien decide. Además, si se nos olvida que Dios permite las pruebas, solamente tenemos que ver la vida de Job. Job es un vivo ejemplo de cómo a un hombre justo Dios permitió que Satanás lo zarandeara como a Pedro para sacar de él cosas buenas, porque recordemos que al final de los tiempos Job decía: yo te conocía de oídos, pero ahora mis ojos te ven. Ahora es que te veo. Entonces, esas adversidades que Job pudo vivir difíciles, esas lágrimas que él derramó, hasta perdiendo hijos y quedándose con la esposa. Eso es una de las cosas que siempre como que señalan que la esposa era un instrumento. Vemos cómo esa vida dio frutos y dio frutos de un hombre que conoció más al Señor. Y ese hombre dijo en Job 2:10 lo siguiente: aceptaremos el bien de Dios, pero no aceptaremos el mal. Y eso es una pregunta para nosotras. ¿Acaso no vamos a aceptar las cosas, las pruebas, las adversidades que Dios permite? No es el autor de pecado, pero sí permite que pasen en nuestra vida. Y sin duda, nosotras pudiéramos decir que el Dios soberano balancea nuestras vidas lo suficiente, nos bendice de forma suficiente para mantenernos contentos, pero también nos manda suficientes cargas para mantenernos humildes. Dios tiene propósito en la risa y en las lágrimas. Y mientras tú decías eso, recordaba un proverbio, Charvela, no recuerdo exactamente dónde está, pero el proverbio decía como, no me des mucha pobreza, no sea que yo maldiga tu nombre, pero tampoco me des mucha abundancia, no sea que me olvide de ti. O sea que hay, aún en ambas circunstancias, en la adversidad o aún en la prosperidad y la alegría, podemos tener un corazón propenso a olvidarnos de Dios. Así es. Entonces, ¿qué necesitamos, Charvela, para poder ver a Dios en nuestras lágrimas y nuestras risas? Porque definitivamente Él está ahí. Lo que tenemos no es un problema de presencia, es un problema de visión. Así es. Dios está en medio de las lágrimas, en medio de las risas. El problema es que muchas veces nosotros no lo vemos. Y hay una palabrita ahí en este capítulo 7 que se repite unas 13 veces alrededor del capítulo y que nos da la idea de cuál es la necesidad de nuestro corazón para poder ver a Dios ahí en nuestras risas y lágrimas, y es la palabra sabiduría. Claro. Verlo ahí requiere de sabiduría. Y sabiduría es simplemente ver las cosas de la manera en la que Dios la ve y entonces actuar en base a eso que yo estoy viendo de la manera de Dios en el momento oportuno. Sabiduría es ver las cosas como Dios. Entonces, en mis lágrimas, la sabiduría me permite poder tener la perspectiva de Dios y ver mi sufrimiento a la manera de Dios y ver lo que Dios ha dicho de mis lágrimas, de mi dolor, de mi sufrimiento. Con sabiduría yo lo miro así. Sabiduría es ver mis alegrías, mis gozos a la manera de Dios, sabiendo que viene de su mano, sabiendo que Él es el que provee, sabiendo que Él me ha dado para compartir. Entonces yo tengo su perspectiva y eso me permite tener una visión clara de poder encontrar a Dios donde Él ya está, en nuestras lágrimas y en nuestra alegría. Y lo hacemos también, Charvela, lloramos o reímos con la realidad del Evangelio en mente. Porque ese Jesús es el que ve nuestras lágrimas, y recuerdo esos pasajes que nos hablan de Jesús caminando en medio de la gente
Y Jesús que se iba a cenar a casa de pecadores. Charbel, yo me imagino en esas cenas con Jesús había risa, definitivamente, y Jesús riendo en medio de ellos. Pero también encontramos un Jesús que lloró por sus amigos, así es, que lloró por el dolor de sus amigos. Ese mismo Jesús que en ese momento hizo eso, lo hace hoy con nosotras. Él llora con nosotras. Él es el Dios que se compadece con nosotras. Él es el Dios que ve nuestras lágrimas, pero Él es el Dios también que se deleita en nosotros. Increíble eso, ¿eh? O sea, en mí, en esta pecadora que yo sé lo que soy. Tú misma lo crees. Y Él sabe más que yo qué es lo que yo soy. Es el Dios en el que nosotras podemos gozarnos por la realidad del Evangelio y verlo ahí en nuestras lágrimas y en nuestras risas. Así es, Patricia, y como decías, lo que necesita cada una de nosotras es tener sabiduría. Y como bien estudiamos en los episodios anteriores, en la temporada anterior, estudiamos el libro de Santiago completo. Santiago 1:5 nos llama a pedir por sabiduría. Si tú ves que no puedes ver a Dios en tus lágrimas ni en tus risas, a veces ni en las risas lo podemos ver, pídele al Señor que te llene de sabiduría, y dice Santiago que Él la dará abundantemente y sin reproche. Así que pídela, que eso es lo único que Dios te está diciendo que hagas.